Hola, soy Paula Martínez, artista visual y grabadora. Vivo y trabajo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quería presentarles mi trabajo, el paisaje de Huila, que obtuvo el primer premio en el cuarto concurso de arte gráfico organizado por la Asociación Internacional Duana de las Arts, AIDA, en la categoría Willa Cather. Cuando leí el dossier literario de la convocatoria me interesó muchísimo la obra de Willa Cather, escritora de novelas y relatos, entre los que se encuentran Pionero, El canto de la alondra y Mi Antonia. Willa es una de las novelistas estadounidenses más importantes de la primera mitad del siglo XX y fue una de las voces más poderosas de su época en la lucha por la igualdad de género. La primera idea que tuve para rendirle homenaje a la escritora fue hacer un retrato. Primero comencé investigando su biografía, sus orígenes y a recopilar fotografías de archivos. Me interesó trabajar el retrato no tanto como un retrato tradicional, sino relacionar la figura de Willa con sus novelas e historia, para que aparezca de algún modo su paisaje. Ese paisaje de Nebraska que le proporcionó toda una vida de escritura y donde uno puede encontrar mujeres fuertes y pioneras, como las protagonistas de sus novelas. Para el título de su libro, El canto de la alondra, Willa se inspiró en la pintura de Jules Breton, que lleva el mismo nombre y representa a una campesina con un colorido amanecer de fondo que comienza su día en el campo y se detiene para escuchar el canto de la alondra. Esto me inspiró a dibujar a Willa en la misma postura que la protagonista de la pintura, pero en este caso no sostiene una hoz, sino un libro, en el cual se lee The Song of the Lark. También se puede ver de fondo su hogar de infancia, declarado Monumento Histórico Nacional en 1971, y un cielo de letras, esto como símbolo de un nuevo amanecer. La obra es un lino grabado. La trabajé directamente dibujando en la matriz. Yo habitualmente no realizo bocetos y en mis retratos busco que el dibujo sea expresivo, espontáneo, pero con una talla minuciosa y detallada. Trabajé con gubias de diversas medidas, luego entinté la matriz y finalmente imprimí con prensa calcográfica. Disfruté muchísimo hacer la obra y agradezco a AIDA y al jurado por el reconocimiento a mi trabajo.